Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la obra y la figura de un poeta contemporáneo que, bueno, está dando que hablar, Miguel Ángel Escudero García. Tenemos por aquí reseñas, trozos de sus libros y algunas notas sobre su vida, entrevistas y demás. Queremos entender un poco qué hace especial su poesía, su forma de ver el mundo. Y oye, parece que su trabajo está teniendo eco, ¿eh? Porque fíjate, hay una reseña de Mía Melo en México de 2024 que ponía a El tiempo no existe y otros poemas perdidos, bueno, como uno de los mejores libros de poesía del año. Casi nada. Algunos lo comparan con Sabina o incluso Quevedo por ese aire un poco canalla, ¿sabes? O sea, un tono así como irreverente, directo, aunque todos dicen que tiene una voz muy suya, muy personal. ¿Qué define esa voz? Pues mira, yo creo que justamente esa mezcla es lo interesante. Si te fijas en sus temas habituales, el tiempo es casi una obsesión, muy filosófica además. Sobre todo en ese libro que comentas, no es solo la típica nostalgia, ¿eh? Cuestiona de raíz nuestra idea del tiempo, del pasado, presente, futuro, como algo lineal. Es como una base de su pensamiento poético. Ya. ¿Y cómo consigue bajar a tierra una idea tan abstracta? ¿Se vuelve muy espeso o logra que te llegue? A ver, ahí está la gracia de Orreo. Consigue conectar porque lo mezcla con cosas muy humanas. Reflexiones sobre la existencia, la búsqueda de sentido, esa idea de soñar despierto que tiene en otro libro, Poemas para soñar despierto. No es solo filosofía pura, ¿eh? Es como eso nos toca en la vida. Y bueno, no deja de lado temas más clásicos, el amor, la naturaleza, que usan mucho como metáfora, por cierto, pero siempre con esa mezcla de melancolía y esperanza. Y como decías tú, esa parte satírica, a veces muy punzante, en versos satíricos, burlescos y sonetos. O sea que toca un poco de codo, los encasilla. Y en el estilo también parece muy variado. Hemos visto que mezcla verso libre, prosa poética y hasta sonetos, que esa es una forma clásica, 14 versos, que hoy en día muchos poetas como que la habitan, ¿no? Por lo difícil que es técnicamente. Él mismo dice que su técnica es como pintar un poema, usar palabras libremente como si fueran pinceladas. Suena muy visual. Exacto. Busca la imagen en la palabra. Y esa libertad en la forma, ojo, convive con un respeto grande por la tradición. Los homenajes que hace a Quevedo, a Miguel Hernández, a Machado, no son solo guiños, son diálogos de verdad. Y también es interesante cómo ancla su poesía a sitios concretos: Alicante, Alcoy, Valencia, Catarroja. Se nota que son ciudades importantes para él. Hablando de lo que le marca, el hombre que hay detrás del poeta tiene una biografía bastante curiosa, de Alcoy, alicantino, pero viviendo entre Alicante y Valencia. Y una vida laboral, madre mía, vigilante de seguridad, boxeador, 1000 trabajos distintos, estudió FP de peluquería, entrenador de culturismo, seguridad privada. Vaya tela. ¿Tú crees que esa vida tan ecléctica influye en esa variedad de su poesía? ¿En los temas, los tonos? Pues es muy probable, sí. Una vida con tantas caras distintas, digamos, seguro que alimenta una visión del mundo más rica, con más matices. Esa experiencia directa con realidades tan diferentes puede explicar lo mismo la crudeza de algunos versos que la profundidad de otros. Además, que viene de familia con vena artística. Bisabuelo, abuelo, padre, pintores, escultores y tal. Así que el impulso creativo le viene de atrás, aunque él lo saque escribiendo. Y en las entrevistas que hemos visto insiste mucho en valores como la libertad, la lealtad, y habla de que hace falta un grado de locura para vivir. ¿Eso cómo se refleja en su forma de ser, en su filosofía? Pues parece que apuesta por ser auténtico, sin disimulos, vivir el momento, ser uno mismo. Las fuentes dicen que no le huye a lo difícil. Menciona la enfermedad de su padre, por ejemplo, como una época muy dura que le enseñó bastante. Se define como alguien abierto pero con las cosas claras. Esa frase de "cuando pongo la cruz es para siempre" es bastante directa, ¿eh? Rechaza esa idea de perfección falsa y confía en que el tiempo pone todo en su sitio. Claro, ahora entiendo mejor por qué Quevedo es su autor favorito. Esa mezcla de pensar sobre la vida, la crítica, el lenguaje directo, encaja, ¿verdad? Totalmente. Hay una conexión clara en esa mirada, a veces un poco cruda, sobre cómo somos los humanos. Y esa versatilidad que decíamos no se queda solo en la poesía.
Es verdad, porque resulta que también ha metido mano en una novela, Los 101 crímenes de Catarroja. La ha escrito con Salvador Raga, la publica Binatea en 2025 e incluso ha hecho letras para canciones. Parece que lo suyo es la palabra, da igual el formato. Exactamente. Si tuviéramos que resumir un poco lo que nos dicen las fuentes, Miguel Ángel Escudero García es un poeta contemporáneo, bastante singular, alguien que se atreve con las grandes preguntas, el tiempo, el sentido de la vida, pero desde un lenguaje que puede ser lírico, filosófico y a la vez muy de la calle, muy directo. Logra conectar emocionalmente, eso parece claro, y su obra, pues, te invita a mirar para adentro, a cuestionarte cómo ves la realidad y a ti mismo. Una figura interesante, desde luego, compleja. Y nos deja pensando, si hiciéramos caso a esa idea central de su poemario, eso de que el tiempo tal como lo contamos y lo sentimos en realidad no existe, cambiaría mucho nuestra forma de valorar cada momento, cada cosa que vivimos. Ahí lo dejamos para darle una vuelta.